Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche. Gracias por acompañarnos. Y el tema que tenemos para hoy es la ley de la herencia. Porque, vaya, una de las cosas que nosotros vemos en las escrituras que es un tema que está allí en el ambiente, por decirlo de una manera, pero que sí en alguna medida es importante, era lo que tenía que ver con las herencias, ¿verdad? Por aquello de que usted ve, por ejemplo, el caso este de la viña de Nabot, ¿verdad? De que, ¿qué es lo que sucede? Cuando Acab quería comprar la viña, Nabot le dijo que no. Y ahí está de que la única manera en la que la pudieron obtener fue precisamente con aquella trampa que hizo Jezabel, ¿va? De decir, de pagar testigos falsos, precisamente para que hablaran en mal de Nabot, pero la verdad de que como que esa era una de las cosas de decir, no, mire, fíjese que eso no se vende, ¿va? Eso no se vende. Vendría, vendría a ser algo así como aquello de, mire, de aquel tipo de principios que nosotros tenemos de que, mire, esos principios no se venden, ¿vale? No, eso le puedo vender cualquier otra cosa, pero eso no está a la venta, ¿vale? Entonces vamos a ver precisamente en este tema de ahorita de la ley de la herencia, cómo se ve que en las escrituras pues tenía, bueno, incluso usted ve en el caso del libro de Ruth, ¿va? El lío que se da precisamente con la herencia a la hora de las horas sobre de quién iba a ser dependiendo con quién se casase Ruth. Entonces, siempre para hablar precisamente acerca de la ley de la herencia, pues vamos a comenzar y precisamente uno de los pasajes que vamos a comenzar viendo es este, mire, ve la herencia de Dios, que ese lo tenemos en Génesis 13 del 14 al 17. Génesis 13 del 14 al 17. Hermana Gladys, ¿nos lo puede leer, por favor? Génesis 13 del 14 al 17. Amén. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Daré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Correcto. Yo creo que para Abraham debió ser un poco extraño de decir, me vas a dar la tierra por heredad a mis hijos, pero si no tengo hijos y me estás diciendo de que va a ser para mí y para mis hijos. Entonces en algún momento como que a Abraham debió sonarle un poco extraña la promesa, ¿va? De que Dios de veras que debe andar un poco, quizás no durmió bien y por eso es que anda desubicado, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Por eso es de que precisamente entre los personajes de fe mencionados en la carta a los hebreos, precisamente uno de ellos es Abraham. El hecho de que dice la escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, a pesar de que Abraham en ese momento no estaba viendo nada de lo que Dios le estaba prometiendo, pero podía tener la seguridad de que así iba a ser. Bueno, y no solamente eso, sino que mire qué es lo que sucede después, ya en el libro de Números, en el capítulo 36, los versículos 1 y 2. Hermana Amalia, ¿nos lo puede leer, por favor? Números 36, 1 y 2. Ahorita, hermano, permítame. ¿Cómo no? Números 30. 1 y 2. Ahí se va a dar cuenta ya cómo es de que lo que Dios le había prometido a Abraham, pues ya ahí ya va tomando forma, ¿va? Dice la palabra del Señor. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Correcto. Entonces vea de que una de las cosas que ya cuando ellos ya se iban acercando a la tierra prometida, que era una de las cosas que ellos iban pensando, mire, y a la hora de las horas, ¿cómo es que se va a repartir la tierra? Bueno, una de las cosas que menciona dice que iba a ser por sorteo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Porque ya para esta altura de la historia ya estaban las 12 tribus, ya muchas de ellas pues tenían
ya tenían sus cantidades importantes de gente. Bueno, de hecho, en el libro de Números, cuando se hace el conteo de los hombres que estaban preparados para la guerra, menciona 630,000, ¿va? Es por eso de que se hace así una estimación de que posiblemente la población que entró a la tierra prometida andaba cerca de los 2 millones, ¿verdad? Porque imagínense, si 630,000 eran los que estaban aptos para la guerra, ¿qué tal con aquellos que no lo estaban por la edad, las esposas, los hijos? Entonces, por eso es de que la cifra anda por ahí. Está bonita esa iglesia para pastorearla, ¿va? Por aquello de que alguien pudiera pensar, mire, ¿y cómo hacía Moisés con tanta gente, con tanto problema que había que estar lidiando? Entonces, eso precisamente es una de las situaciones importantes. Vea usted cómo se da ese asunto de que primero en el libro de Génesis está la promesa de, mira, te voy a dar herencia. Acá ya en el libro de Números vemos precisamente de que la manera en la que se iba a repartir precisamente la tierra, porque podía darse el caso que alguien dijera, mire, pero yo quiero esa parte, va, y yo quiero esa otra. No, momento, dice, ¿qué es lo que va a suceder? Dice en el versículo 2, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. Entonces, en ese sentido, quien iba a tomar la decisión sobre quién le iba a tocar qué, era Dios, manifestado a través de qué, manifestado a través de sorteo, ¿verdad? Entonces, así es como se va a arreglar el asunto, ¿verdad? Para que en ese sentido, no hubiese ningún problema. Bueno, entonces mire, si seguimos un poco en la narración, mire el otro asunto que tenemos por acá. Y fíjese de que Perdón, pastor, perdón. dígame, Sí, es literal allí la palabra sorteo. ¿cómo? Es literal allí la palabra sorteo. Sí, sorteo. Sí. Es que vaya, lo que sucede es esto, ya ve que en el libro de Proverbios dice que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. También otro caso donde se ve la situación esta del sorteo es, por ejemplo, cuando iban a elegir el sucesor de Judas, que habían dos. Entonces, ¿qué dice que hicieron? Echaron una suerte, dice, y la suerte cayó sobre Matías. Entonces ahí sorteo es así, como que fuera una tómbola o algo. No le digo que eso exactamente, va, pero Es me cuando, refiero que, bien, perdón, pastor, es el mismo como usaban antes el Urim y Tumim. algo parecido, porque en el Urim y Tumim, aunque no se sabe exactamente cómo eran, ni de qué manera se manifestaba la voz de Dios a través de eso, pero era algo que el sacerdote andaba dentro de sus vestiduras. Entonces, aunque no se sabe exactamente cómo era ni cómo funcionaba, pero se manifestaba. Vaya, imagínense, por ejemplo, en el caso de Matías, por decirle algo, estaban dos candidatos para sustituir a Judas. Perfectamente podían hacerlo a través de dos papelitos, no sé, o hacerlo a través de dos objetos, de por decirle algo, bueno, si sale este es fulano y si sale el otro es fulano. Entonces, pero sí la idea es de sorteo. Entonces, en este caso, por eso es de que la manera en la que se iba a repartir la tierra, ¿cómo iba a ser? Iba a ser a través de sorteo. Porque si a Muchas ellos le gracias. toman, dígame, ¿hola? Muchas gracias. Ajá, porque lo que sucedía era que si a ellos les daban a elegir, se iba a armar pleito. Si les daban a elegir, no, yo quiero este lado, que yo quiero este lado. No, miren, no nos vamos a complicar porque Dios va a elegir a través de sorteo. ¿Va? Así lo que ustedes opinen no va a importar, sino que lo que va a importar es precisamente lo que Dios diga al respecto. Entonces, por eso es de que está esa cita que le comento del libro de Proverbios, precisamente donde dice la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión, ¿verdad? Porque era una forma en la que precisamente la voluntad de Dios podía manifestarse. Otro caso también donde se ve suerte, ¿sabe dónde es? Cuando Jonás va huyendo, que dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ahí ya Jonás tuvo que poner las manitas para y decir, no, mire, si es que la tormenta es por mi culpa. Entonces vemos de que en algunos casos, Perdón, pastor, perdón. dígame, Cuando ellos dicen que, o sea, la manifestación es de Dios, o sea, ellos estaban plenamente convencidos que no era voluntad del hombre, sino manifestación de Dios, o sea, la suerte, aunque ellos hacían como, no hay seguridad, como menciona usted, ¿verdad? ¿Cómo era el juego?
pero sí cuando ya había alguien elegido de parte de Dios, ellos estaban plenamente seguros que de parte de Dios venía, pastor. Ajá, que el que salía sorteado era porque Dios lo había elegido. Entonces, como Dios lo había elegido, no había nada que discutir. Ese era básicamente el asunto. Entonces, claro, al hacerlo de esa manera se evitaba aquello. Vaya, porque tal vez habían regiones que tal vez a más de alguien le pudieran parecer más atractivas, ¿no? Ya sea que porque estuvieran cerca del río, que porque estuvieran cerca del mar. No, momento. Vamos a hacer un sorteo y el territorio que Dios quiere que le quede a fulano, se va a saber a través de la suerte. Así nos vamos a evitar el problema ese que alguien esté diciendo, mire, pero esta porción sí me gusta, o yo preferiría aquella, o yo preferiría desde aquí hasta allá. No, no. Así a través del sorteo nos evitamos todos esos problemas. Ese es un asunto que es bien importante. Ahora fíjese que en esto de la heredad hay dos situaciones que van hasta cierto punto amarradas. Una tiene que ver con lo que es el año sabático y lo otro tiene que ver con el año de jubileo. Vamos a ver primero lo del año sabático, porque en alguna medida lo que ocurría en esos 2 años tenía que ver precisamente sobre la manera en que las herencias eran tratadas. Mire, por ejemplo, hablando acerca del año sabático, lo que dice Levítico 25 del 1 al 3. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor, Levítico 25 del 1 al 3. Amén. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años pondrás tu viña y recogerás sus frutos. Mire, Amén. mire qué interesante. Otra vez nos volvemos a topar con la situación esa en la cual Dios les dice algo que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder. Porque les dice, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, mira, pero todavía no hemos llegado. Espérate que lleguemos. No, pero mejor vamos a hablarlo desde ya. Dice, mire lo que dice, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años pondrás tu viña y recogerás sus frutos. Entonces, ¿por qué se hacía eso? Porque en el año sabático se hacía lo que dice Levítico 25 del 4 al 7. Hermano Efraín, si nos lo puede leer, por favor, Levítico 25 del 4 al 7. Amén, pastor. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni pondrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que mora contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Amén, pastor. Correcto. Fíjense que aquí hay algunos aspectos que vamos a mencionar. Vaya. Dios les dice, mire, cuando lleguen a la tierra prometida, ustedes van a sembrar 6 años. El 7º no van a sembrar. Y lo que nazca, allí lo van a dejar. Van a comenzar a sembrar hasta el 8º. Entonces, ¿cuál era la idea? De que la cosecha, o sea, ellos hasta cierto punto, o el truco estaba en que en el 6º año Dios iba a dar una cosecha extra para que aguantara para el 6º, para el 7º y para mientras surgía la cosecha del 8º. Entonces, hasta cierto punto, ¿en qué venía a convertirse esto? Venía a convertirse en una prueba de fe. Aquello de decir, ¿crees tú que Dios te puede proveer lo suficiente como para que dejes de sembrar un año y que no te vas a morir de hambre? Claro, fíjese que desde el punto de vista de la ciencia, eso tiene una situación bien interesante, porque hay ciertas plagas que, por ejemplo, mueren
precisamente, o sea, si eso del año sabático se hiciera, habrían ciertas plagas que normalmente saben tener los cultivos que morirían, ¿verdad? Si se hiciera esto del año sabático. Al parecer, yo estaba buscando por ahí de que no hay algún registro de que si en algún momento los israelitas llevaron esto a la práctica alguna vez. O sea, el mandamiento estaba, pero que si ellos en algún momento lo hicieron y cómo les fue, pues ahí en ese sentido no hay un poco de registro, no hay registro sobre eso. Pero lo interesante es de que si ellos lo hubiesen hecho en ese año que ellos no sembraban, ¿qué es lo que sucedía? Vaya, prácticamente si eso se hiciera en la actualidad, quizás no serían necesarios muchos insecticidas, ¿verdad? Porque los insecticidas, ¿por qué se echan? Precisamente por las plagas que muchas veces tienen los cultivos, pero que si se hiciese esta situación del año sabático, ¿qué sucedería con esas plagas? No, o morirían o serían tan débiles que no dañarían los cultivos. Entonces, eso es lo que pasaba precisamente con el año sabático, que ese era cada 7 años. Ese era cada 7 años. El otro que está relacionado con esta situación y que nos acerca un poquito más al asunto de la herencia es esto que está acá, mire, ve, que es lo que tiene que ver con el año de jubileo, el año de jubileo, y ese cómo funcionaba. Mire lo que dice Levítico 25 del 8 al 10. Hermana Olga, si nos lo puede leer, por favor. Levítico 25 del 8 al 10. Amén. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces. Perdón. Sí, ahí va bien. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Amén. Correcto. Entonces, primero estábamos hablando del año sabático, que era precisamente el año en el que no se cultivaba y que prácticamente era una prueba de fe en el sentido de que, mira, si tú obedeces eso, Dios te va a dar cultivo para el año que no vas a sembrar. Bueno, te va a dar para el 6º año que vas a cosechar, para el 7º que no vas a sembrar y mientras sale la cosecha del 8º. Pero entonces venía la otra cosa. Eso se hacía cada 7 años, el sabático. El jubileo era cada 50. Pero ¿qué era lo que pasaba con el jubileo? Mire, ahí la cosa era más tremenda, ¿va? Llegaban al año 49, había que celebrar el año sabático. Y como el siguiente era año de jubileo, lo que sucedía era de que, vaya, por ejemplo, si yo tenía una deuda con alguien y le decía, vaya, mire, fíjese de que para pagarle la deuda, yo lo que voy a hacer es de que todo lo que cultive de allí voy a sacar para pagarle. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? En alguna medida lo que hacía era que, por decirlo de una manera, como lo que hacía era empeñar mi propiedad. Pero ¿qué era lo que sucedía? El otro no se podía quedar con mi propiedad para siempre. Al llegar el año 50, el año de jubileo, ¿qué era lo que tenía que hacer? Él me la tenía que devolver y yo volvía a ser el propietario. O sea que no existía esa figura de que a alguien lo pudieran dejar sin propiedades, ¿verdad? Ahí es donde va la cuestión esa de precisamente qué es lo curioso que tiene esta situación de la herencia. Que ¿qué era lo que sucedía? Yo contraía una deuda, venía entonces, ¿qué era lo que hacía? Llegaba a un arreglo con mi deudor de decirle, vaya, mire, lo que voy a hacer es que la cosecha de tantos años, voy a sacar una parte y de ahí le voy a ir pagando a usted. Pero ¿qué pasaba al llegar el año 50? Al llegar el año 50, entonces ahí venía, vaya, mire, aquí lo que sea que le debía, aquí ya se pagó.
Lo interesante del caso es de que dice que se anunciaba en el día de la expiación. ¿Y qué era lo que se hacía en el día de la expiación? Era el sacrificio nacional que se hacía para el perdón de los pecados, ¿no? Entonces eso daba el punto de partida precisamente para declarar el año de jubileo, en el cual venía entonces y se decía, mire, ¿sabe qué es lo que sucede? La deuda que yo tenía, lo que hasta este momento estaba, si hacía falta de pagar, se perdona. Se perdona y ya no hay que seguirla pagando. Claro, imagínese usted si una persona contrae una deuda en el año 48, sabía que faltaban 2 años para el jubileo, pues como que estaba bonito endeudarse, ¿va? Por aquello de saber de que ya en 2 años, independientemente de lo que yo hubiera pagado, pues ahí tenía que cancelar la deuda. Entonces estaba, digámosle así, esa situación de por medio sobre de qué manera funcionaba el año de jubileo. Ahora mire, fíjese que, ahora, ¿por qué se llamaba jubileo? ¿Por qué se llamaba jubileo? Precisamente porque la palabra jubileo es de una palabra que en el hebreo se dice yovel, yovel, y es una palabra que significa júbilo o sonido alegre. Eso es lo que significa jubileo. Entonces ya ve de que los judíos tenían el ese mentado shofar, el ese cuernito así que usted ha visto en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente con esos cuernos lo que se hacía era que se sonaban. ¿Para qué? Para decretar precisamente que el año de jubileo había llegado y que todas las deudas debían de ser canceladas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? No se podía dar el caso de que yo perdiera mi propiedad del todo. Esa figura no existía, de perder la propiedad del todo. Mire, por ejemplo, lo que dice Levítico 25 del 11 al 13. Hermana Gladys, si nos lo lee, por favor, Levítico 25 del 11 al 13. Amén. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Mire qué enredado estaba el lío. Cada 7 años no se sembraba. Al llegar el año 49, que era sabático, no se sembraba. El siguiente año, que era el 50, que era el de jubileo, tampoco se sembraba. Entonces, ¿qué era lo que hacía Dios? Mandar provisión en el año 48, que alcanzara para el 48, el 49 que no se sembraba, el 50 que era jubileo, y volver a empezar otra vez hasta el año 51. O sea, como que era una prueba de fe un poco interesante, ¿va? Como que era una prueba de fe un poco interesante. Pastor, Fíjese, dígame. eso se parece a lo del maná también. Cuando Lo el del Señor maná. les dice que, cuando el Señor les dice que recojan doble el día sábado y Sí, ese sí, día no sí, iban algo a para... recoger. Sí, 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 que el viernes había que recoger doble porción. Claro, dice la Biblia que habían algunos, les habían dicho un comer por cabeza, ¿va? Que era más o menos como 4 litros. Llegaban unos ingratos con unos grandes canastones y le decían, ¿y eso qué? Este es el comer mío, dice. Es que es medida inglesa, ¿va? Y llegaban otros con unas cositas bien chiquititas, y eso que, es que este es mi comer, es que lo que pasa es que estoy a dieta, estoy light. Pero dice la Biblia una cosa bien curiosa, que al que agarraba bastante no le sobraba y al que agarraba poquito no le faltaba. O sea que Dios le daba lo justo. Fíjese que una de las cosas que a mí me pone a pensar esta cuestión del año sabático y del año de jubileo es el hecho de que a veces a los cristianos nos metemos en el dilema ese de que si tenemos que hacer algún trabajo o algún negocio que digámosle así, que comprometa nuestro tiempo con la iglesia. Y a veces uno dice, oh, pero es que hay que trabajar porque hay que cubrir las necesidades. Mira, y tú no crees de que Dios te puede proveer para que te alcance, para que no necesites hacer eso. Entonces, en alguna medida que venía a ser como una especie de prueba de fe. Cada 7 años se topaba con eso de que no sembraban. Y cuando el sabático y el jubileo se juntaban, no se sembraba en el sabático, no se sembraba en el jubileo, y en el año 49 la cosecha iba a aguantar en el año 48
La cosecha iba a aguantar para el 49 que no se sembraba, el 50 que era jubileo y hasta para el 51 que iban a volver a sembrarlo. Entonces, en ese sentido, era definitivamente que para el pueblo de Israel, si en algún momento ellos lo hubiesen hecho, era una prueba muy grande de fe. Ahora, Perdón, pastor. dígame. O sea que en el año del jubileo eran 2 años seguidos de descanso de la tierra, por ejemplo, ¿verdad? No, no es que eran 2 años seguidos, sino que se juntaba el sabático, que era en el 49, y el jubileo, que era el 50. El jubileo era solo un año, pero el asunto era de que como se juntaba con el otro, entonces se hacían dos. Gracias, pastor. Bueno, entonces ahí es donde está esa situación de que cuando llegaba el año 49, el sabático y el jubileo se juntaban. Lo interesante del caso que era, mire, fíjese que yo contraje una deuda. Mire, en el año 50 la deuda se acaba. En el año 50 la deuda se acaba y yo puedo volver a tomar posesión de mi tierra. Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas era de que las heredades, o lo que vendría a ser tal vez el equivalente de los terrenos, no podía darse aquella situación de yo venderlo y ya nunca más ser mío. No, sino que en el año 50, ¿qué era lo que sucedía? La ley decía, mire, me lo tienen que devolver. Era también como una manera, digámosle así, como de tener quietos a los usureros, pues. De que ya ve, por ejemplo, cómo es la situación de los prestamistas ahora, ¿va? De que presta uno $200, lleva pagando $1,000 de intereses y todavía le dicen, no, todavía no ha abonado la deuda, ¿va? No, mire, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí en este caso, al llegar el año de jubileo ha llegado, usted le tiene que devolver. Usted le tiene que devolver, la propiedad va a ser suya otra vez. Allá usted, si en algún momento vuelve a cometer la misma estupidez, y volver a endeudarse, ¿va? Y volver a endeudarse, pero no se la pueden quitar. Ahora fíjese que Perdón, también, pastor, dígame. perdón. Lo que se ve en todos estos ejemplos bíblicos, todas estas historias del pueblo de Israel, pastor, es que la justicia de Dios es perfecta, ¿verdad? O sea, no es a la manera de nosotros las personas en este tiempo, podemos decir que se han hecho leyes de acuerdo a la conveniencia de, como por ejemplo, está hablando de la usura, ¿verdad? Sí, A conveniencia de personal, pastor. Solamente, sí. pastor. No, y fíjese que precisamente la ley de Moisés, eso era lo que pretendía, que ponerle paro a todos esos abusos, ¿verdad? Porque antes de la existencia de la ley ocurría cada locura que no, mire, lo que vamos a hacer es precisamente, vamos a poner esto. ¿Por qué razón? Porque era una manera de Dios de poder decir, mire, para que ustedes puedan vivir en paz, lo que ustedes tienen que hacer es mantenerse bajo estas leyes, ¿verdad? Y una de ellas era precisamente la que tenía que ver con el año de jubileo, ¿verdad? De que había que devolver las propiedades. Ahora mire, siempre hablando acerca del año de jubileo, mire otra situación. Levítico 25 del 14 al 17. Hermana Amalia, si nos lo puede leer, por favor. Levítico 25 del 14 al 17. Del 14 al 17. Dice, Correcto. y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Hasta el 17. Hasta el 17, correcto. Cuanto mayor fuerte el número de los años, aumentarás el precio, y cuando menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, se venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Correcto. Mire una cosa que dice, no engañe ninguno a su prójimo. ¿Por qué razón? Porque vaya, yo contraía la deuda y se daba la situación de que yo le decía, ok, mira, te voy a pagar de las cosechas. ¿Cuántas hacen falta hasta el año de jubileo? Entonces establecían una cuota para desde este momento, desde este momento hasta el año de jubileo. Entonces, ¿qué ir haciendo? Ir precisamente
ir amortizando esa deuda. Pero se hacía la salvedad de, mire, no lo engañe, o sea, de querer decirle, mire, tiene que darme tanto de la cosecha, nos sentémonos y hagamos los números correctos de tal manera de que los dos ganemos, pues. O sea, era una situación de ganar, ganar. Entonces, ese era un asunto importante. Y se sacaba un cálculo precisamente tomando como base los años que hiciesen falta desde el momento de la deuda hasta el año de jubileo, de tal manera pues de que la persona quedase con su deuda pagada. Ahora, fíjese que también siempre hay otra situación que es bien interesante, siempre hablando acerca del año de jubileo. Y es esta, mire, ve, y es esta. Hermano Efraín, léanos por favor esa cita de Levítico 25 del 18 al 21. Levítico 25 del 18 al 21. Amén, pastor. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas y, ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros. Y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestro fruto. Entonces yo os enviaré mi bendición en el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Amén, pastor. Ahí está lo que le digo, mire, ve de que en el sexto año, ¿qué era lo que hacía? Dios bendecir con una cosecha abundante para que aguantase para el séptimo y para el octavo que no iba. Vaya, porque en el octavo iban a sembrar, pero no se iba a dar con toda su fuerza en el octavo. Entonces era precisamente una prueba de fe en ese sentido de decir, bueno, ustedes creen que Dios, que yo puedo proveerles, que no se van a morir de hambre. Dígame, hermano Enrique. Amén, pastor. Solo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los estatutos y ordenanzas? Fíjese que no es que sean diferentes, sino que son dos maneras, son dos maneras de llamar, son dos maneras de referirse a lo mismo, ¿va? Porque estatuto es algo que está establecido, ¿va? Y ordenanza pues es vaya, no está sujeto a criterio, no es de que si yo quiero o no quiero, no, es que así tiene que ser, ¿verdad? Es por eso de que la ley en cierto modo como que tenía esa situación de poder decir, es que mire, es que no le estamos preguntando si le parece. Y bueno, yo le aseguro que eso incluso pasa hasta con las leyes actuales, ¿va? De que, no, si a nosotros nos dieran a elegir, mire, ¿y qué leyes quieren que les pongamos? Nosotros diríamos ninguna. No, pero mire, van a ver este marco en el cual, por eso es que no es que sean diferentes, sino que lo que hacen es énfasis respecto de el propósito que tienen. Cuando habla acerca de estatuto es algo que está establecido que así debe de ser. Y la ordenanza es porque no está sujeta a discusión, ¿va? No es aquello de que, mire, aplíquele la ley al otro, pero a mí no va. No, es para todos y no está sujeta a discusión. Mire por qué se daba esa situación, por qué se daba esa situación de, por ejemplo, por qué en el año de jubileo había que devolver la tierra. Hermana Olga, si nos puede leer esa cita, por favor, de Levítico 25, del 22 al 25. Levítico 25, del 22 al 25. Amén. Y sembraréis el año octavo, y comeréis el fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Amén. Correcto. Vea por qué, hágame un favor, la persona que tiene usuario de Zoom está ocupando el lápiz y está rayando la presentación para que no lo sigan moviendo. Entonces, mire qué es lo que sucede. Gracias. ¿Por qué
¿por qué en el año 50 había que regresarle la tierra al otro? Porque mire lo que dice el versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, y el dueño de la tierra, ¿quién es? Dios. ¿Va? Vendría a ser algo como que nosotros dijéramos, mi casa, mi carro, mi trabajo. No, hombre, si ese es de Dios. A nosotros, ¿qué es lo que han hecho? Nos lo han prestado. Nos lo han prestado. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Por eso es que estaba la figura esa de que una persona no podía ser despojado permanentemente, perdón, no podía ser despojado permanentemente de su heredad. Si contraía una deuda y tenía que estar pagando de sus cosechas, ¿hasta cuándo lo iba a hacer? Hasta el año de jubileo. Al llegar el año de jubileo, el otro tenía que cancelar la deuda. Hasta aquí llegamos, la tierra regresaba a mi propiedad. ¿Y por qué se hacía esa figura? Porque dice que la tierra es de Dios. La tierra es de Dios. ¿Va? Y eso como que viene a plantear una serie de situaciones con una serie de cosas del mundo moderno, ¿va? El oro, el petróleo, las tierras raras y todo ese tipo de cosas que nosotros oímos por lo que la humanidad se está peleando en este momento. Todo eso es de Dios. Todo eso es de Dios. A nosotros ahorita lo que han hecho es que nos lo han prestado para que nosotros estemos jugando con eso un ratito, ¿va? Pero de nosotros no es, pues, de nosotros no es. Ahí está en cada quien, por ejemplo, en que seamos lo suficientemente sabios con lo que Dios nos da y que lo usemos de una manera correcta, ¿va? Que ese tal vez vendría a ser el asunto. Entonces ahí usted puede darse cuenta de que por qué estaba esta, y ahora entiende un poco mejor. Ahora entiende un poco mejor por qué en el incidente de la viña de Nabot, cuando Acab le dijo, vendeme tu heredad, no le dijo no. No está en venta. Pero mira, te voy a dar otras 2 viñas mejores que esa. No, papi, no está en venta. No se vende. Porque la tierra es de Dios y la porción que yo tengo, Dios me la ha dado a mí. Entonces, por eso no te la puedo vender. ¿Va? Ahí es donde, y ahí usted ve, por ejemplo, por qué en el libro de Ruth estaban con el gran lío de que, mira, fíjate de que como el esposo de Ruth se murió, entonces ahora resulta de que con quien ella se case, entonces ahí va a volver ella a recuperar sus propiedades. Y fue por eso que la otra persona que tenía el derecho de redimir no dijo no, dijo porque el hijo que nazca va a tener derecho de propiedad y eso sí no lo quiero yo. Entonces ahí es donde se da esa situación de por qué, por la importancia que tenía precisamente para ellos lo que tenía que ver con esta cuestión de la heredad. Ahora, si seguimos, mire el otro asunto que pasaba. Una de las cosas que menciona este versículo, estos versículos que nuestra hermana Olga nos leyó, es que existía la cuestión de que, vaya, podían darse 2 situaciones. Yo contraía una deuda, tenía que venderme, pero también alguien podía rescatarme, que es precisamente lo que vamos a leer aquí ahorita. Mire, ve, el rescatador que está en Levítico 25 del 26 al 28. Hermano JC, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Levítico 25. Y cuando el hombre no tuviera el rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que que la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Correcto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Le voy a silenciar ahí. Ahí está, gracias. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Se ve de que el año de jubileo era el momento en el cual se decía, mire, las deudas son perdonadas, si yo tengo mi heredad comprometida, en el año de jubileo me la tienen que devolver. ¿Y por qué me la tienen que devolver? Porque la tierra es de Dios.
nosotros no somos dueños de nada. ¿Va? Nosotros no somos dueños de nada, el dueño es Dios, y lo que sucede es que nada más nos la han prestado un momentito para que juguemos Monopolio. Eso es lo único que ha ocurrido. Pero en realidad el dueño de todo esto es Dios. Entonces, por eso es que está, y estaba esta figura del rescatador. Mire, por ejemplo, lo que dice en este caso Levítico 25 del 29 al 31. Hermano Enrique, si nos lo puede leer, por favor. Levítico 25 del 29 al 31. Amén. Dice, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el que estuviera en la ciudad amurallada y quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo, mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos de campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Correcto. Entonces, esta situación de la heredad aplicaba solo solo las propiedades en el campo. La gente que tenía casa en ciudad, no. La gente que tenía casa en ciudad, si se daba la figura esta de que mire que la tengo que dar, ahí sí la perdía. Ahí sí la perdía. ¿Por qué? Porque en ciudad que va a sembrar, pues. En ciudad que va a sembrar. Entonces, por eso es de que se daba, por eso es que dice en el 30, y si no fuera rescatada dentro de 1 año entero, dice, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre el poder de aquel que la compró y para sus descendientes y no saldrá en el jubileo. Más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Entonces estaba esa regla de que esto aplicaba solo las posesiones del campo, no para las posesiones en ciudad. Ahí no aplicaba. ¿Por qué? Porque como no había lugares donde poder sembrar, no había cosecha con la cual poder pagar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Si te daba esa situación de que yo contraía una deuda, la otra persona me pedía mi casa, ahí sin ni modo, ahí la perdí. Ahí la perdí. Entonces, en ese aspecto, digámosle así que la ley tenía esa variante. Y fíjese que también está otra situación. ¿Y qué pasaba con los levitas? Porque usted ve cualquier mapa de Israel y no ve la propiedad de Leví. Solamente está Rubén, Simeón, Dan, todos tienen propiedades menos los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas lo que tenían era que en todo el territorio de Israel, ellos tenían lo que se le llamaba las ciudades levíticas. ¿Y por qué razón ellos no tenían un terreno propio? Por esto que vamos a ver acá, mire. Mire lo que dice Levítico 25 del 32 al 34. Hermano Efraín, si nos lo lee, por favor. Levítico 25 del 32 al 34. Hermano Efraín, hola. Amén, pastor. Amén, A ver, amén. Sí. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de las casas vendidas o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto la casa de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel, mas la tierra de ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Amén, pastor. ahora, ¿por qué en el caso de los levitas no aplicaba eso? En el caso de los levitas dice que ellos podían rescatarla en cualquier momento. Ellos podían rescatarla en cualquier momento. No tenían que esperar el jubileo. Si había un jubileo, mejor, va. Si había un jubileo, mejor. Pero no tenían que esperar hasta ahí. ¿Y por qué? Los levitas tenían
¿Por qué para ellos tenían esa exclusión? Mire, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Entonces, ¿qué era lo que sucedía con los levitas? Como ellos no tenían un territorio propio, sino que tenían ciudades repartidas, y una de las cosas que Dios les dijo, mire, ¿saben por qué ustedes no tienen un territorio? Porque todavía Dios les dice, Jehová es tu heredad. Ellos, por dedicarse al sacerdocio levítico, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Prácticamente la bendición que ellos tenían era el hecho de que, por ejemplo, de ciertos sacrificios podían tomar algunas partes, tenían ciudades incluso de que aunque las podían empeñar, pero no se las podían quitar del todo, ellos podían rescatarlas antes. ¿Por qué razón? Como ellos no tenían un terreno, como ellos no tenían un reparto de tribu, entonces por eso es que en el caso de ellos se daba esa salvedad. Mire qué era lo que sucedía, vaya, porque estábamos hablando de que habían ocasiones en las cuales la persona tenía que venderse cuando no podía pagar una deuda, pero mire cómo dice la Biblia que había que tratarlo. Hermana Noemí, ¿será que nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje de Levítico 25, del 39 al 42? Si está en trabajo o va en tráfico, avísenos y podemos designar a alguien más. Levítico 25, del 39 al 42. Sí, pastor, Dios bendiga. Sí, Muy bien, ahorita lo leo. Hoy estoy aquí en casa. ok. Dice Levítico 25, 39 al 42. Sí. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año de su jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. Porque mire la otra situación que se daba. Ok, no tengo cultivos, entonces yo me puedo vender. Yo me puedo vender a trabajar. Sí, dice, pero no lo trate como esclavo. No lo trate como esclavo porque ustedes fueron esclavos en Egipto. ¿Verdad? Por eso es de que usted ve ese pasaje ahí en el libro de Reyes donde el aceite de la viuda, ¿va? Que es una de las cosas que le dice el profeta Eliseo. Tu siervo ha muerto y el acreedor viene a llevarse a mis hijos. ¿Va? Porque ¿qué era la idea? Mira, me voy a llevar a tus hijos para que trabajen para mí y para que me paguen la deuda. Entonces, ¿pero qué era lo que sucedía? Igual, en el jubileo había que soltarlos. En el jubileo había que soltarlos. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Levítico 25 del 43 al 46. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Levítico 25 del 43 al 46. Amén. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearás cada uno sobre su hermano con dureza. Correcto. Y fíjese de que aún la esclavitud, así, porque usted ve que había esclavitud en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero había una diferencia. No se le podía maltratar. O sea, no era una esclavitud como la que América sufrió bajo los españoles y los ingleses. No, sino que había que darles un trato digno. Es más,
La ley levítica menciona de que si, por ejemplo, si un amo venía y dañaba a un esclavo, tenía que pagarle la curación y al estar curado lo tenía que dejar ir libre. Entonces, en ese sentido hay una diferencia entre la esclavitud sobre cómo se practicaba en la ley de Moisés a cómo se practicaba, por ejemplo, cómo hicieron los conquistadores en América. Fue una cosa totalmente diferente y fue una cosa definitivamente inhumana. Entonces, estaba la situación esta, mire, sí podían tener esclavos, pero mire, trátenlos con dignidad. Trátenlos con dignidad. Entonces, vea una serie de cosas que uno se pone a pensar. Ay, tal vez alguien podría decir, gracias a Dios de que ya no hay esclavitud, ¿va? Pero como alguien me hacía el comentario una vez, ¿no ha visto cuando las familias de dinero salen con las sirvientas que la sacan vestida con ropa de sirvienta para que se vea que no es de la familia? ¿Verdad? ¿No ha visto que no se sienta a comer a la mesa cuando los dueños de la casa están comiendo? O sea, de que a la hora de las horas como que no andamos tan lejos, ¿va? A la hora de las horas como que no andamos tan lejos. Ahora fíjese que veamos con qué seguimos por acá. Bueno, esta era una de las cosas que se hacía respecto con los forasteros. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Entonces estaba esa situación, el hecho de poder decir, mire, en el año de jubileo hay que regresar todo. No existía esa figura. Bueno, yo he sabido, por ejemplo, de casos de prestamistas que le digo, hay una persona, por ejemplo, que vive en una colonia de por acá cerca donde yo vivo, que dicen que se ha hecho de un montón de propiedades precisamente prestando dinero, ¿va? Pero prestando dinero, ¿cómo? Aquí está la hipoteca de mi casa, aquí están los papeles del carro, y dicen que esa mujercita, al paso que va a comprar medio Santa Tecla, va, así como va. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ese tipo de cosas así era precisamente lo que la ley de Moisés prohibía para que no se dieran ese tipo de problemas. Luego fíjese de que hay un caso bien interesante en las escrituras, y es el de las hijas de Zelofejad, porque resulta que la heredad solamente podía ser transmitida a través de varones. Pero mire el caso que se da acá. Hermano JC, si nos puede leer, por favor, número 27. Amén. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Mahla, Noa, Joquía, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijo. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre, y Moisés llevó a su causa delante de Jehová. Mire, estas chicas para mí causan mi admiración, ¿va? Y le voy a comentar por qué. Mire, otras hubieran sido, se quedan calladas, ¿verdad? Se hubieran quedado calladas, pero ¿qué hacen ellas? Le van a decir a Moisés, mira Moisés, ¿y qué hacemos si nosotros solo hay hembras en la familia? ¿Cómo hacemos? ¿Verdad?
Moisés hizo una cosa muy buena. Fíjense que no sé, pero le vamos a preguntar a Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros nos metemos en ese lío, fíjense que yo tenía uno de mis profesores de teología, que le diré, fue una persona que yo le comentaba a alguien que forjó en mí mucho de lo que yo soy como profesor de teología. Él decía una cosa: aprenda a decir no sé, porque es bien feo inventar y que después descubran que usted no sabía. Mejor diga no sé, pero se lo voy a averiguar. A tratar de inventar y tratar de buscar una solución jalada del pelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen ellas y ¿qué es lo que hacen? No se dejan intimidar por aquello de que, mire, fíjese que la ley de Moisés no dice nada. Dios no ha dicho nada. Entonces, ni modo, mejor no digamos nada. ¿Qué hacen ellas? No, mire, vamos a hablar. Van a donde Moisés y le dicen, mira, Moisés, en nuestra familia no hubieron varones. ¿Cómo hacemos? Entonces, claro, Moisés viene y hace lo que cualquier persona que es líder debe hacer, y es que cuando no sabe, admitir que no sabe, ¿verdad? Pero no inventar, ¿va? Moisés le va a preguntar a Dios y mire la solución que Dios le da. Hermana Gladys, por favor, si nos puede leer esa cita de número 27 del 6 al 11. Espéreme que se pasó. Ahorita se la regreso. Y también, aquí estamos. 27 del 6 al 11. Uy, cree que está moviendo. No, es que no quiere quedar quieta, mire. Espéreme. Le vamos a dar chance de reacción. Hoy sí, mire. Sí. Y Jehová respondió a Moisés, diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Ajá. Entonces, mire, como ellas hablaron, les resolvieron y sentaron un precedente. ¿Verdad? Sentaron un precedente. Entonces, mire, a veces como que se necesita hacer eso, ¿va? De hablar, porque muchas veces las injusticias suceden. ¿Por qué? Porque la gente se queda callada. La gente se queda callada. Pero en este caso, ¿qué fue lo que hicieron ellas? Vamos a hablar. Moisés les dijo, no sé, le vamos a preguntar a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Tienen razón las chicas. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a resolver. Le digo eso por aquello de que a veces hay quienes dicen que la Biblia es machista, pero le diré, yo me encuentro con pasajes como este, pues. Yo me encuentro con pasajes como este de mujeres exigiendo sus derechos de una manera correcta, pues. De una manera correcta. No, mire, fíjese que está pasando esto y nosotros creemos que eso no es así, pues. Allá la amplitud del líder en el sentido de que no, que por ser mujer no le va a prestar atención, ¿verdad? Pero ya es locura del líder. Pero por lo menos lo que las escrituras nos enseñan es, no, mire, hable, diga algo. Ahora fíjese que déjeme mostrarle esta última situación. El reparto de la tierra. Fíjese que aquí hay dos situaciones. Yo creo que este mapa es el que generalmente nosotros conocemos de cómo era la tierra de Israel en la época del Antiguo Testamento, sobre cómo fue repartido por sus heredades. Lo interesante del caso es de que se repartió por tamaño. ¿Cómo así? Según la población que ellos tenían. Recuerde que también está la cuestión esta de estas tribus que estaban acá, la Rubén, Gad y la media tribu de Manasés,
que ellos a la hora de las horas dijeron, mira, Señor, nosotros nos queremos quedar de este lado. Allí a la hora de las horas fue pleito porque Moisés le dijo, no, miren, lo que va a pasar es de que si ustedes se quedan de este lado, los demás no van a querer entrar, van a desanimar al pueblo. Entonces ellos le dijeron, no, mira, ya nosotros vamos a ir contigo, te vamos a apoyar, vamos a conquistar esta parte y después nos regresamos. Lindo. ¿Sabe a quién pertenece esto en la actualidad? A Jordania. No es territorio de Israel. No es territorio de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, lo que ellos dijeron, oh, mira, vendría a ser como aquel tipo de gente que dice, no, mira, si a mí me gusta el evangelio, pero no hay que comprometerse mucho, ¿va? Ni muy, ni tan, porque te puedes hacer loco. Ah, va, está bien, está bien. Mira, pues, por esa lindura de quedarte de este lado, perdiste. Perdiste. Porque esto en la actualidad es de Jordania. Cuando usted oiga de los altos del Golán, de donde les tiran las bombas, es aquí, esto de aquí. Entonces a estas tribus que tomaron esa decisión de quedarse de ese lado y no recibir heredad de este lado, a la hora de las horas que sucedió, les fue mal. Pero mire la otra curiosidad. Resulta que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 48, se habla de que la tierra va a ser repartida otra vez. Pero mire cómo la van a repartir. Está un poco diferente, ¿va? Está un poco diferente. Entre otras cosas, ¿cuál es la diferencia? Que en la época de Josué repartieron por tamaño. En la profecía de Ezequiel, la tierra es repartida equitativamente, ¿va? Nadie tiene pedazos más grandes ni nadie tiene pedazos más pequeños. O sea, el hecho de que Dios les dice, mire, esa es la tierra que yo les prometí a ustedes, se la voy a dar. Solamente que cuando estemos allá en el milenio y en los nuevos cielos, allá no va a existir aquello de que mire, a mí deme más. No, ahí se va a repartir igual. Nadie va a tener más ni nadie va a tener menos. O sea, le digo por aquello de que a veces hay quienes van pensando, mire, pero para todo lo que yo he hecho en la obra del Señor, seguramente de que hasta me van a tener mi lugar de privilegio en la Nueva Jerusalén, ¿va? Del lado occidental con vista al mar. No, no, así no, así no. No va a suceder así. Va, no, mire. No, mire, por una consulta. Dígame. Y que no la heredar era hasta la media luna roja, todo hasta allá por Irak. Fíjese que de hecho esta parte de aquí ya es por donde ellos. Aquí ya es por donde ellos. ¿Ve? Porque lo que es el mar de Galilea está aquí abajo, mire. Entonces ya esta parte aquí, ya estamos dentro del territorio de Irak. Ya estamos ahí. Pero lo interesante del caso es, aquí se repartió por tamaño. ¿Cuántos fulanos o cuántos sujetos habían de cada tribu? Ah, mire, hay X cantidad. Ah, pues como ustedes son bastantes, es por eso que usted ve de que hay territorios pequeños. El de Dan es el territorio más pequeño, por cierto. El de Dan es el territorio más pequeño. ¿Por qué? Porque como ellos eran los menos, entonces les dieron un pedacito pequeño. Pero aquí la cosa va a ser diferente. Aquí el pastel se va a partir igualito. ¿Verdad? Aquí no va a ser aquello de que, ay, mire, a mí, ¿por qué me están dando un pedazo pequeñito? No, aquí todo va a ser igual. Aquí todo va a ser igual. Entonces, esa es una curiosidad que le digo va a tener precisamente. Vea cómo usted esta situación de la heredad a la hora de las horas que venía a ser la heredad. Venía a ser un regalo de Dios que no era transferible. No era transferible. ¿Por qué? Porque aunque en algún momento yo pudiese perderla por alguna mala cabeza, en el año de jubileo me la tenían que devolver.
¿Y por qué me la devolvían? Ah, porque dice la Biblia, porque la tierra es de Dios. Si a nosotros nos las han prestado nada más para que fijamos que tenemos pisto. Pero a la hora de las horas, bueno, ya ve que hasta en el libro de los Salmos dice, va, mía es la plata y el oro. Ahorita nos lo han prestado solo para que los gringos lo tengan ahí en Fuerte Knox y toda la cosa, va, pero no es ni de ellos, no es ni de ellos, no es de Dios, es de Dios. Va. Entonces, a la hora de las horas, mira, es cierto, es de Dios, yo te lo he prestado, cuídalo, úsalo bien y agradece por lo que Dios te da. Agradece por lo que Dios te da. Entonces, ahí usted puede ver precisamente cómo era básicamente el funcionamiento de ese tipo de cosas. Bueno, llegamos a la parte, permítame. Ahí está. Llegamos a la parte de las preguntas y los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer acerca del tema, pues ahorita es el momento, la mesa está servida y puede ayudarnos con su comentario o con su pregunta. Pastor, una consulta. Ahí ponía una cita en la que se prohibía que pudiese ganarse a través de la usura o a través de un porcentaje. No sé si eso se cumple o hasta la fecha, o sea, el que no debemos como cristianos, el hecho de ganar a través de ganar por usura o por préstamos, no sé si es No. aplicable o no. Fíjese que debería, es que la usura viene a ser un tipo de interés demasiado elevado, ¿verdad? No porque prestara interés en ese sentido no tiene mayores consecuencias. El problema es prestar a intereses demasiado altos. Aprovecharme de la necesidad de la persona que como, vaya, supóngase un caso, por ejemplo, que a veces es una situación que se da, que una persona acaba de morir y que le dicen, mire, ¿cuánto vale la caja? $900. Yo no tengo $900. Pero ¿qué es lo que sucede? Voy donde un prestamista y le digo, préstame $900. Ajá, ¿y cuánto voy a pagar después por los $900? $1,800. Pero como yo necesito el dinero para ir a comprar la caja, digo que sí, aunque tal vez a la hora de las horas, eso es algo que está fuera de mis posibilidades. Entonces, esa parte es la que no. O sea, no el prestar en sí a intereses, sino de prestar a esos intereses bien groseros. Es por eso de que usted se fija que a veces hay pastores, por ejemplo, que hablan un poco mal de las tarjetas de crédito, ¿va? Precisamente porque en el caso de las tarjetas hay unos cobros de que si por poquito, fíjese que hay una obra de Shakespeare, hasta película es también que se llama El Mercader de Venecia. Porque resulta de que en esa obra y en esa película, resulta de que hay una persona que hace un préstamo. Y la cosa es de que si no lo pagaba, le tenían que arrancar una libra de carne de su cuerpo en vida para pagarlo, ¿va? Entonces, ya imagínese usted ya llegar a esos extremos. Claro, ¿qué hace Shakespeare? Precisamente retratar una situación que ocurría. Retratar una situación que ocurría. Bueno, la deuda de los países pobres a los países ricos es un buen ejemplo precisamente mire, si yo creo que vamos a pasar varios siglos pagando solo intereses porque la deuda se ve que no la estamos pagando. La deuda se ve que no la estamos pagando. Acá cuando terminó la guerra, por ejemplo, se dio la situación que recuerdo que cuando el embajador de Estados Unidos de esa época, ahí en la feria les dijo, Estados Unidos les va a perdonar el 75% de la deuda. Sí, pero ya habían pasado comiendo intereses como por chorrocientos mil años. Entonces, el problema no es tanto el préstamo, sino la usura, ¿verdad? Entonces, como que tendría que haber un equilibrio entre lo que es justo y ya aquello de que ya excede la grosería. Entonces, la usura tiene que ver precisamente con esos abusos que se cometen en ese tipo de situaciones. Veamos, otra preguntita más.
Otra preguntita más antes de que mostremos el tema de la próxima semana. Hermano, perdón, pastor. Dígame. Yo había escuchado, tenía entendido que con relación al año sabático del jubileo, que ese año que ellos no tenían que tocar las tierras, lo que saliera de las tierras era para los más pobres de aquella época y nadie les Así es, tenía que decir nada. así es, así Y es. la otra, bueno, pero ya se me aclaró que pensaba que esta ley solamente era para la ley de la siembra, que alguien tuviera deuda relacionada con la siembra. Ujú. Pero de acuerdo a lo que usted aquí estaba explicando, esta ley no tenía nada que ver con aquellos que vivían en la ciudad, ¿verdad? Aunque en los que vivían en ciudad se daba el caso de que ellos podían venderse, ¿verdad? Por eso es que menciona el caso de que dice, mire, ¿y qué pasa si soy yo el que me tengo que vender? Porque tal vez era una persona que vivía en ciudad y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Mire, yo aquí no cultivo. Ah, bueno, Ajá. entonces venga usted, trabaje para mí, pues. Digamos, de lo que sería su sueldo, mire, vamos a dedicar un porcentaje, me va a trabajar por tantos años y me va a pagar la deuda. Claro. ¿Verdad? Que fue lo que le pasó, por ejemplo, a la viuda en la época de Eliseo, ¿va? Que ella todavía le dice a Eliseo, mira, tu siervo ha muerto, que había sido de los profetas, y el acreedor viene a llevarse a mis hijos. ¿Por qué? Porque lo que iba a suceder en ese caso era que los hijos iban a tener que trabajar para el acreedor hasta pagar la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Ok, mira, vamos a echarte una mano, se da la cuestión del aceite, y mire la cuestión que dice ahí, va, llenan todas las vasijas, y mire lo que le dice, vende todo lo que tienes, paga a tus acreedores y vive de lo que quede. Ahí es una regla bien interesante, que cuando nosotros tenemos dinero, primero debemos de pagar lo que hay que pagar. Y ya después de que ya hemos pagado los recibos, los servicios básicos, aquellas cosas que tenemos que pagar, entonces sí nos podemos ir a comer unas pupusitas si nos sobró. No de que, mire, aprovechando que tengo dinero, voy a ir a hacer un viaje y no le voy a pagar a nadie. No, eso fue lo que dijo Eliseo. Vende, paga a tus acreedores y ya después lo demás es tuyo. ¿Verdad? Así que ahí, de una manera bien diplomática, nos dan un principio financiero bien interesante, ¿va? Sobre cómo manejar ese tipo de cosas. Veamos, ¿alguna otra Gracias. pregunta? Sí, amén, pastor. A ver, dígame. Sí, la diferencia entre el esclavo y el forastero. El esclavo era el que estaba bajo el dominio de lo que es alguno de clase real, ¿verdad? Y el forastero era alguien que andaba fuera de su país o ¿cómo, pastor? Es que la diferencia es de que el forastero no era propiedad. El forastero no era propiedad, mientras que el esclavo sí. Vaya, digamos, una persona podía tener un esclavo, que esa persona sí era de su propiedad. Sí era de su propiedad. Y es más, incluso fíjese que en la Biblia hay una figura bien curiosa, que menciona, por ejemplo, de que estaba la cuestión de que venía la persona, tenía que venderse para pagar. Llegaba el año de jubileo y lo tenía que dejar ir. Pero entonces venía la persona y decía, mire, fíjese que este amo me trata tan bien que yo no me quiero ir, aquí la paso bien, aquí tengo comida, aquí tengo casa, aquí tengo todo. Pero como era el año de jubileo, se tenía que ir. Pero entonces, ¿qué decía la ley? Mire, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un agujero en la oreja derecha y ya no se va a ir nunca más. ¿Por qué razón? Porque en ese caso era una cuestión ya de un esclavo voluntario. No, mire, aquí el hombre me trata tan bien, cuando yo me enfermo, él me manda al médico, bueno, incluso los esclavos hasta podían casarse y tener hijos, ¿verdad? Y la familia toda era esclava del otro, pero se daba la situación que la persona decía, no, mire, fíjese que este amo me trata tan bien, paga la escuela de mis hijos, nos da nuestro regalito de Navidad y toda la cosa,
¿Y yo para qué me voy a ir si aquí tengo todo lo que necesito? Pues? Entonces ahí es donde entraba la figura esa que decía, mire, pero es año de jubileo y se tiene que ir. Para evitar las habladurías, no, mire, fíjese que yo no me quiero ir. Hágame el agujero en la oreja derecha, y ya entonces ya la gente decía, este es esclavo voluntario y ese no se va a ir nunca más, así vengan los años de jubileo que vengan. Entonces también estaba esa figura. También estaba esa figura. Es que tal vez con esto que hemos dicho, como que como que nos va a servir un poco como para no satanizar tanto a la ley de Moisés, ¿va? En el sentido de que a veces se habla la ley como enemiga de la gracia. Y en cierto modo sí, o por lo menos la manera en la que lo aplicaban los fariseos y los escribas. Pero vemos de que en el fondo una de las cosas que Dios estaba viendo era de que su pueblo viviera bajo leyes justas, pues, que no hubieran injusticias. Que esa es una de las cosas que a la hora de las horas es uno de los puntos importantes. Ustedes recuerdan en el estudio de la semana pasada, por ejemplo, que qué era lo que pasaba en la época de los jueces. Dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, necesitamos un marco en el cual debemos de regirnos. Hermano Enrique, ¿dio? Hola, pastor, solo como un comentario que parece que para el tiempo del apóstol Pablo, cuando habla de la carta de Filemón, parece que era como un tipo de siervo esclavo de su dueño, creo. Aún en el Nuevo Testamento había. Aún en el Nuevo Testamento había. Fíjese que esa es una de las cosas y este es un dilema bien interesante a veces, por ejemplo, que es una manera en la que tratan de atacar la Biblia, que el ataque contra la Biblia es esta. La Biblia permitía la esclavitud. Sí, claro que sí, pero no la esclavitud a la usanza de los conquistadores de América. Por eso es de que usted ve en los pasajes que leímos, mira, si tenés un esclavo, trátalo bien, cuidalo, porque no era una esclavitud como la de los conquistadores. E incluso, fíjese que ahí en esa cuestión de los conquistadores hay 2 que 3 cosillas bien interesantes. De que, por ejemplo, los europeos esclavizaban. Sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe dónde iban a comprarlos? A África. Habían reyes africanos que como no tenían recursos naturales, lo que hacían era que ellos tenían pueblos destinados para vender los esclavos. Entonces también los africanos tuvieron su culpa. Y una cosa bien interesante respecto a la esclavitud. Una de las cosas que ayudó a abolir la esclavitud en Estados Unidos, a pesar de que toda su economía dependía de ella, y en ese sentido Estados Unidos tuvo que dar un paso muy fuerte, fue un discurso de Abraham Lincoln, basado, ¿sabe en qué? En aquel pasaje de Jesús que dice de que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Entonces, ¿cuál era el argumento? No podemos estar divididos entre esclavos o libres, o no prevaleceremos. Yo diría de que esa es una situación incluso que se está viviendo en la actualidad, que usted se fija que Estados Unidos está peleando contra Estados Unidos. Demócratas contra republicanos, ¿verdad? A la hora de las horas, si se sigue ese camino, ¿sabe qué es lo que va a suceder? El Señor dice, una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. No prevalecerá. Puede ser de que si siguen así nos dé un susto. Hermana Gladys, Sí, en el tema ese de los esclavos, ahí aplica lo que dice en Efesios cuando Dios les habla a los amos y les dice que traten bien a los esclavos, sí, ¿verdad? sí, Que los sí, sí traten no, había, no sí con había. amenazas, dice, no con amenazas, porque sabiendo que el Señor de ellos, dice, y vuestro está en los cielos, y que Él no hace excepción de personas. Se permitía la esclavitud, pero no a la usanza de los conquistadores de América, ¿verdad? Había que tratarlo bien. Y también, solo como comentario, muy bonito lo de las hijas de Zelofead, Zelofead.
¿verdad? Le vamos a poner a que lo repita. Ajá, A ver, diga. como plana, porque ahí se ve pues que Dios, lo que usted decía, que Dios no es un Dios machista, ¿verdad? El machismo más bien existe en el corazón y en el cerebro de las personas, porque Dios no es así. Siempre ha dado dignidad y honor a la mujer. Bueno, y ya ve que, por ejemplo, muchas de las víctimas de abuso, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el que las abusa logra prevalecer? Porque se queda callado. Exacto, Entonces ya desde ahí las escrituras nos están dando la pista, hable. exacto. Porque el arma que tiene el abusador es que nadie sabe. Pero si la víctima habla, puede ser otra cosa. Definitivamente que sí. Cuando la persona conoce la ley, ¿verdad? Conoce la ley y el abusador teme, Ujú, claro, teme. Ujú. claro que sí. Hermana Olga, ¿dio? Gracias, hermano. Es bien amplia la escritura, pero yo siempre veo como la misericordia de Dios a favor de los levitas, porque dice que Jehová es su heredad. Y Pablo dice, ninguno que milita enrede en los negocios de este mundo. Y digo yo, qué triste hubiera sido que los levitas anduvieran peleando heredades, vea, y Claro, comprando y queriendo enriquecerse. Y cuando Dios es la heredad, Él da la provisión y da todo lo que necesita. así es. Y vemos el caso, por ejemplo, de Elías, cuando él le dice, he dado orden a una viuda en Serepta para que te alimente. Ujú, sí, claro, El Señor para sus levitas, para sus servidores, nunca los va a dejar mal, ni los va a dejar aguantando hambre. Dice, porque yo soy su heredad. Digo yo, qué privilegio para nosotros realmente servirle a Él y no claro. estar pensando en comprar, en tener, ¿a quién no le gustaría, verdad? Pero no es ese nuestro objetivo y le doy gracias a Dios por eso, porque me recuerda estas cosas tan bonitas. Así es, y de veras, de veras un comentario muy bonito y que creo que a todos nos aporta, nos enriquece, pues precisamente el tema que hemos tenido esta noche, ¿verdad? Porque de eso se trata. Mire, Dios es, a la hora de las horas, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo y lo que nosotros tenemos ahorita es prestado. Eso es Es, otra, que Él es el dueño. ¿sí? Él es el Dice, dueño. dicen Si uno de nosotros, los salmos que se enriquecen y hasta ponen sus nombres a las propiedades, dice, como que si claro, van a ser eternos y no son de ellos. pues, claro, claro. Esa es una de las cosas tremendas. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Precisamente a petición de una persona le dijo a la hermana Olga, precisamente que quería este tema para la próxima semana. Mire, ve, que es, déjeme ver, veamos. Ahí está. Se llama El levita y su concubina. Es precisamente ese levita que aparece en el libro de Jueces, que se dio esa experiencia tan horrible que dice que la violaron todos los de la ciudad y que él vino, la descuartizó y mandó todos los pedazos de la mujer para repartirlo entre todas las tribus. Entonces, ¿por qué es que en la Biblia está ese pasaje tan encantador? Entonces, eso lo vamos, lo vamos a discutir la próxima semana. Lo vamos a discutir la próxima semana. Y creo que Bien una... parecido, pastor, a lo que ¿Cómo? vivimos aquí. Bien parecido a lo que vivimos aquí, le digo. Mal, algo por el estilo, algo por el estilo. No, mire, yo una de las cosas que he aprendido con el tiempo de que hay pasajes de las escrituras a los que no hay que tenerles miedo. Es más, una de las cosas de que nosotros deberíamos de hacer es de que en nuestros ministerios, de tanto en tanto, atrevernos a tocarlo, pues, atrevernos a tocarlo, porque nada en la Biblia está de porque sí. Ujú. Nada en la Biblia está solo porque, ay, Dios quería que el libro fuera grueso, ¿va? Y para que se puso, por ejemplo, las genealogías en el libro de Crónicas, otra, ¿va? Que, ay, mire,
y que no pudieron poner un relato más interesante, ¿va? Sino que 10 capítulos de descendencia, ¿va? Y que de veras que Esdras quizás estaba aburrido o castigó a alguien poniéndole a poner toda esa genealogía, ¿va? No, nada en la Biblia está porque sí. Nada en la Biblia está porque sí. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana, el levita y su concubino. No me queda más pues que agradecerles que hayan estado en la reunión de esta hora. Vamos a orar y posteriormente va a estar subido el video. Así que No, oramos al gracias Señor. a usted, pastor. Dios le bendiga. Bueno, Padre, te damos gracias por este momento y gracias porque nos permitiste reunirnos esta noche. Gracias por los hermanos que estuvieron con nosotros, por los que van a ver el video posteriormente. Te pedimos que tú les bendigas, bendiga a sus familias, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Gracias te damos porque todo lo que poseemos, incluso nosotros mismos, te pertenece a ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Dios les Dios le bendiga. bendiga, hermano. Buenas noches. Muchas Dios gracias. bendiga. Dios bendiga, buenas Bendiciones. noches. Dios le bendiga. Gracias, pastor.